Partamos entonces. Partemos, démosle. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir. Me siento un poquito en familia, así que qué bueno. Eh, yo les comenté, lo mencioné en el afiche y todo. Igual es extraña esta dinámica porque con Lautaro somos compañeros desde siempre y amigos también de la vida. Entonces es como volver a encontrarse como en dos momentos distintos. Pues hace rato, no sé cuánto tiempo que no tenía una conversa como de en qué está y qué hay hecho, ¿verdad? Es extraño y día igual. Así que yo por lo menos muy entusiasmado por ese lado. Esta conversa viene de la mano de una serie de conversatorios, charlas y espacios que hemos armado desde Saber Lúdico, eh, sobre todo un poco para aprovechar estos tiempos de no perder de vista las reflexiones que uno a veces pierde en el cotidiano, como que el resistir al día a día ya está lo suficientemente difícil como para estar pensando en otras cosas, y de ahí que los conversatorios son espacios abiertos para volver a pensar cómo el juego y el aprendizaje y todas estas formas que en general se han tratado como alternativas, digamos, tienen un valor y un valor muy importante hoy día. Eh, Más que nada eso, no quiero alargarme mucho más con ese lado, contarle un poco que todo esto yo después lo voy a subir a internet también, a la página de Saber Lúdico y a todas las redes que hay que subir. Ojalá puedan revisar los demás, hemos escrito varias cosas, estamos tratando de mover un poquito el rollo también. Y ahora se está transmitiendo en Facebook a la vez. Lautaro Poblete, a presentarlo, amigo de la vida, como les dije, compañero de curso también, payaso con hartos años de oficio, es quien está detrás de Pantufla. La idea de invitarlo acá es poder encontrarnos un poco con la reflexión del por qué elegir ese camino en particular y qué es lo que ha ido encontrando en él, y poder compartirlo, sobre todo considerando el escenario hasta aquí. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, Andrés, ¿tú? Bien, también. Cansado, pero Qué bien. bueno. No, bien. ¿Cansado? Sube que te estás mudando. Sí, por eso no hay nada atrás. No tenemos nada. Yo tengo un diploma. Ya está muy, está muy bueno. Mi Mira, diploma de PhD. cuéntanos un poco Dime, vamos. cómo llega al mundo del payaso. ¿En qué momento te topas con eso y cuándo como que decides seguirlo? Ya, vale. A mí el camino del payaso llegué de manera muy de casualidad. Fue hace como unos 8 años atrás, vivía en otra ciudad, no en Santiago, en Viña precisamente, y tenía deseos de hacer algo entre lúdico, corporal, entretenido, que no era teatro, pero que no cachaba bien, así que sentía que tenía ganas de hacer algo para divertirme, una cosa como sin proyecciones. Y por casualidad llegué a un afiche de un curso de payaso que lo daban en un lugar de Valparaíso que es muy especial, que se llama el Teatro Museo del Títere y el Payaso, y dije, oh, bueno, vamos, era un fin de semana, 2 medias tardes, no era no era algo muy profundo. Igual yo en ese momento tenía así como mis prejuicios, tenía muy relacionado lo que el payaso era como, y como peluca y buen chillón, y como que tenía un poquito de rechazo por esa imagen que tenía yo. Pero aún así dije, bueno, vamos. Y puta, me encantó, fue como, ¡ay, algo está pasando aquí! Como una sensación muy grata, y después de ese quedé con ganas de algo más, de profundizar en eso. Al poco tiempo, en ese mismo lugar sí se hizo un taller ya más profundo de unos meses, y me inscribí nuevamente, pero algo que fue muy como particular es que yo creo que ha sido la única decisión que he tomado en cuanto a indagar en algo en la cual no planifiqué, no proyecté, no tuve ninguna expectativa de nada. ¿Sí? Porque uno igual siempre se mete un curso, no sé, voy a bajar de peso, o no sé, voy a aprender algo y después puedo vender y ganar plata con esto, o lo que sea. Con eso dije como cero planificación o más bien proyección. Claro. Y de repente ¿Y entré, me gustó, pero... cómo Ajá. es ese mundo de con qué te topas? Porque claro, yo tengo como que construyo también los mismos prejuicios, me imagino payaso como tachuela chico, tachuela grande, ¿verdad? Como ese imaginario que uno tiene. ¿Con qué gente te topas en ese espacio? ¿Con Gente muy actores? Como son, no son todos actores y actrices de partida, me No, imagino. no, 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 ¿Cómo es y el no espacio? todos llegan. ¿Cómo? ¿Cómo es ese espacio en particular? A Como, ver, ese que fue inicial
en el sentido de lo que estoy contando, que fueron los primeros, era Ujú. gente muy similar, o no sé similar, pero algunos tenían quizá algún acercamiento al mundo del payaso, otros por hacer algo también lúdico, algunos, los menos en ese caso, venían del teatro, como había harta variedad de eso. Después de ya ese taller, como que seguí con ganas de más y profundizar, y me di cuenta que la cosa era como, iba en aumento, y ahí ya como en cursos más avanzados, ahí ya había gente que a lo mejor ya venía del mundo del teatro, de lo escénico, con proyecciones artísticas, o por ese mundo. Ya, perfecto. Siempre seguía el factor común de gente muy loca. No te imaginas en una oficina, digamos, de 9 a 6. Ya, perfecto. Claro. Y bueno, entonces seguí en eso, profundizando, de repente ya me vi en un punto en que la cosa ya no iba en hobby de, uy, me hace bien y listo, sino que tenía una ansiedad, un deseo de más. Paralelamente conocí a un grupo de gente, dos mujeres que crearon una ONG de payasos de hospital en Puente Alto, en Sotero del Río. Me contacté con ellas, comencé a trabajar con ellas, no directamente desde el payaso, sino que desde otras cosas, pero involucrarme, conocer, a vivenciar, a profundizar en los talleres con profesores, como crear rutina. Llegué a un punto que ya, como dije, ya flaco, como asúmelo. Y de ahí tampoco quise quedarme como encasillado técnicamente a lo del payaso. Entonces ahí fui a estudiar a Buenos Aires, teatro físico. Pero eso por un lado, pero por otro lado también empecé a viajar y a tener encuentros con otro mundo, en el cual en ese otro mundo que era diferente, distinto al técnico, artístico de este universo, me di cuenta que la figura del payaso también está presente, desde otra parte, ¿cachai? Entonces, desde un lado más, un mundo más, por así decirlo, vinculado a lo espiritual. Entonces lo empecé a encontrar, a conocer, a investigar, a conocer gente relacionada con ese universo que está presente en todos los pueblos originarios prácticamente del mundo. Entonces fue como, oh, porque nosotros, Occidente, sociedad de nuestros tiempos, tenemos como a lo mejor muy asumido la imagen del payaso de circo, de teatro, de calle, como una línea, ¿cachai? Como muy, más así decirlo, escénica, que se desarrolla de Europa, etcétera, pero realmente me di cuenta con este otro, y fue como, wow, ay, ¿qué hay antes de todo esto? ¿Cachai? ¿Por qué está prácticamente presente en todos los pueblos originarios? ¿Por qué cumple un rol importante? O sea, empecé como con esas curiosidades también. Claro, que es mucho lo que hablábamos cuando, como, cuando preparábamos esto, como la relevancia finalmente que tiene, porque por eso es interesante lo que tú mencionas del prejuicio, porque cuando uno se enfrenta a la figura del payaso, yo pienso, claro, tachuela chico, tachuela grande, como onda payaso circense de muchos colores, como muy en ese juego, muy hacia los niños, ¿verdad? Como desde la torpeza, qué sé yo. Piensas con el contraste como este que hablábamos del Morandé con compañía, ¿te acordás? Y el borracho que actúa de borracho, no me acuerdo cómo se llama, que también es como Ruperto, el Ruperto, claro, que es como otro tipo de payaso, pero que va construyendo este simbolismo, este imaginario colectivo. Tú te pillas con este espacio donde se desarrolla el oficio con muchas aristas distintas, como parece que el payaso no es solo el de la tele, digamos, no claro, es otra claro, cosa. claro, Y ahí que me, claro, claro, parece que acompaña a toda sociedad, como casi si fuese necesario su existencia. claro, tú muy bien lo dices porque con esto comenzó a interesarme mucho y me sigue interesando de como el payaso, entonces lo que entendemos por payaso, el arquetipo que se nombra como payaso y que también tiene distintas maneras de representarse, está presente, es inherente entonces a la sociedad humana, ¿cachai? Al- a la comunidad. Es imprescindible la figura de que alguien encarne ese rol que puede tener, como lo podemos ver, de distintas maneras de manifestarlo. Pero entonces fue como, me ha llamado mucho la atención desde eso, en el sentido de, no para filosofar ahora, ¿no? Pero ¿en qué momento surge en la humanidad, en qué momento se desarrolla el sentido del humor,
claro, ¿cachai? O sea, en qué momento se da ese paso y por qué, cuál es la necesidad de que ocurra, de que exista, y en este sentido este arquetipo, payaso que lo estamos nombrando ahora, encarna ese espacio vital eh, presente en la humanidad. claro. Muy, muy vinculado a lo que pasa, ponte tú, con el juego, que también lo hablábamos. Cuando uno piensa en cuándo nace el juego, es como desde que el ser humano se reconoce en colectivo, se reconoce distinto a un otro. Hay algo fuera de mí y me constituyo en torno a eso. Pues el payaso no viene de un momento histórico particular, ¿verdad? Parece que efectivamente acompaña siempre como figura a todo espacio colectivo, como a toda comunidad, como esta necesidad de mirarnos de otro lado. Ujú. Oye, y tenía, bueno, tu nombre payaso es Pantufla. ¿Cuándo nace Pantufla? ¿Cuándo te topas con él? También por casualidad, en un momento ya como que me vi en una situación de que tenía que responder a un nombre por la situación en la que estaba y ahí eh, fue como forzado por eso. Claro. Y dentro de la lista, ahí un profesor de ese momento me ayudó y fue como, oh, pantufla, sí, oh, wow. Ah, Y bueno. también es curioso, como yo no sé si, y lo escuchaba también de muchos colegas y colegas, colegos y colegas, que no sé si yo en este caso encontré al pantufla o el pantufla, el payaso lo encuentra a uno. Claro. Como que esa es una... Si nace contigo, digamos, o claro, O que está ahí, que te busca y de repente ¡ah! Se te mete. claro. Sí, de eso está muy curioso. Si lo hablamos, me llama harto la atención, porque es como pillarse con uno, pero con no uno, pues como un espacio bien, bien llamativo también. Claro, es que es como ver, como ya para ir encauzando un poco Ujú. la idea, como te decía, el payaso, como lo veo yo, esto que voy a decir obviamente es mi visión, es mi manera de verlo, hay múltiples distintas y son todas válidas, ¿cachai? O sea, en el sentido de que si está presente inherentemente en la humanidad, eh, responde también a un aspecto que está presente en cada individuo, ¿cachai? Cada quien tiene ese espacio en el cual, sobre el cual el payaso se funda y sobre el cual se genera. Y en ese sentido, eh, como viéndolo desde la manera en que te lo decía, de encontrándome cómo está esta figura en distintos pueblos originarios, o sea, como que está unido a un conocimiento ancestral, mi visión, lo que es que el payaso surge a través de, recorre un camino que es un camino, por así decirlo, de una enseñanza milenaria, y que es el primer paso de ese camino, de ese recorrido, es un camino interior. O sea, el payaso, para recorrer ese camino del payaso, se genera primero un movimiento interno, ¿cachai? Que ese movimiento interno del camino interior es en el cual te encontráis, te presentáis y te enfrentas a los obstáculos, a las limitancias, a los condicionamientos que uno tiene, que a lo largo de la vida se han ido desarrollando tanto por cultura, por familia, por educación, por contexto, etcétera. Se van generando esos prejuicios, esas limitancias, esos obstáculos en los cuales se va moldeando la vida de cada quien y te va también guiando hacia una parte, ¿cachai? O sea, una parte y que el payaso surge en primera instancia en confrontarse con esa inercia de seguir ese camino de cómo se ha ido moldeando desde lo externo y se genera en ese sentido o genera un quiebre de querer no seguir esa inercia y querer desarrollar otra vía, ¿cachai? Y esa primera instancia es... ¿Mm? Que me parece muy interesante ese concepto que usas como del camino del payaso, que finalmente lo hablábamos como es un antes y un después, pero en torno a un proceso, me imagino, de permanente transformación también. O sea, como que no es que te encuentras con el pantufla y ya estoy listo, como Ah, resolví. no, claro, para nada, Claro. totalmente no. ¿Qué ha Totalmente. significado para ti ese camino del payaso? ¿Cómo lo ves en general? Además de la idea de estar como en salir de la norma, ya, pero ¿para dónde me voy? Como, ¿para dónde me corro? ¿Cachai? ¿Qué es lo que Ajá. tú? Claro, en esa primera instancia, a ver, primero uno
se enfrenta a todo lo que ha sido incorporado, ¿no? Entonces, que está bien que así sea, o sea, no es que el error, no es que no tenga que ser de esa manera, pero al enfrentarse, al encontrarse frente a todo eso, entonces uno empieza a decir, chuta, lo que yo creía que era, en verdad es porque me dijeron que las cosas eran de tal manera, mis gustos o los gustos que yo tenía son porque en verdad veo que son los que gusta en general. Entonces, viene internamente todo también un proceso de vaciarse Mm. de todo lo que eso ha sido incorporado y llenado, como también como en contraposición a lo que se entiende mucho, entendemos mucho muy automáticamente, de que para lograr cosas tenemos que llenar más cosas. O sea, para lograr lo que quiero, no sé, una vida X, necesito entonces estudiar algo relacionado con eso, necesito, siempre hay como me falta algo para lograr lo que quiero. Y cuando tenga eso, y que siempre es algo externo, voy a lograr lo que quiero. Claro. Y en este sentido el payaso camina por esa línea de ese entendimiento, ese conocimiento que te digo, de que dice, chuta, quizás me sobran cosas. Quizás no estoy logrando lo que quiero porque me sobra un montón de informaciones, un montón de... de distintas cosas externas en las cuales el primer paso, como te digo, es enfrentarse a eso. Ir vaciándose y encontrándose, entonces, puta, atravesar eso que pueden ser limitancias, condicionamientos, obstáculos, ¿cachai? Miedos al error, equivocarse, como eh, esa presión, esa exigencia de entonces hacer las cosas bien, qué es hacerlo bien, como esa eficiencia de no equivocarse y llegar sin obstáculos al resultado, ¿cachai? Entonces el camino, el payaso eh, se desliga de esa parte y empieza entonces a validar las cosas que ya tiene, que es en el sentido que rechazaba en un momento. Claro. Entonces, si bien quizás alguna forma de ser, chuta, no, si yo soy, no sé, muy ansioso, entonces trato de reprimirlo, calzarlo, porque pues, creo que puede como molestar en mi entorno, entonces siempre queda, y el payaso va a esos espacios, ¿cachai? En los cuales automáticamente se evitarían, se ocultarían, para, en ese sentido, eh, Como reconocer, o sea, esto era muy parecido a lo que hablamos. Claro, integrar, ¿cachai? existe. Como cuando hablamos, Integrarlo. cuando hacíamos el contraste también como con el aprendizaje de la escuela, pues cierto, esa represión de todo lo que está fuera de esto, para allá, está mal, son los 12 años que tenéis de 8 horas de lunes a viernes del colegio. Sí, es la idea como ya estudias música, vale, pero eso te suma con la PSU, ¿cachai? O el hablar en clases, ¿cachai? Toda la dinámica de castigo finalmente, por lo que tú me estás mencionando, el camino del payaso en esta primera fase como del vaciarse, eh, suena como primera fase, pero es como un proceso de vida muy, muy potente, por volver a ver, o sea, es una primera fase que es extensa. Exacto, y es muy bien lo que hice, y aparte que es una primera fase, pero que siempre se retorna desde esa primera fase, porque no es que ya listo, papito, lo hice y ya nunca más ya estoy libre de condicionamiento y de obstáculos, ya despejé el camino. ¿Cachai? Siempre es un eterno retorno Mm. e inicio desde ahí y claro, ¿a qué me refiero? Eso, como tú lo estás diciendo, es algo que no, no, no se restringe al payaso, Bueno, ¿cachai? El payaso, dentro de lo que estamos hablando, camina ese recorrido que no es limitado al payaso. Pero lo que sí tiene como en particularidad el payaso en ese espacio que estamos diciendo, de camino interior, de encontrar, de vaciarse, de limpiar los obstáculos, las limitancias, de no frenarse, como la herramienta propia que tiene el payaso, como la... es que se ríe de sí mismo. Entonces su herramienta, su poder, es a través de todo eso, de reírse de eso. ¿A qué me refiero? De si es que chuta, ya no sé, pues, te enfrentáis a un miedo, el payaso se ríe de lo que le da miedo, claro. ¿cachai? No es que lo hace terapéuticamente, uy, sí, ahora me perdoné mi miedo
Gracias, y aquí se acabó la sesión, ¿cachai? No se acaba ahí, sino que lo utiliza a su favor. Entonces lo que podría haber sido en contra y que uno está reprimiéndolo, negándolo, como que, ¿por qué me pasó esto? Como, son herramientas y recursos que las tiene a su favor. Claro. Y que Y, es súper contraintuitivo a la larga. Pues, sí, todo te llama a no, pues ocúltalo. claro, po. Claro, si eres bajo, usa tacos, ¿cachai? Si eres gordo, que tal. Lo alto que se achique, el gordo que mete la guata. Es curioso porque es como tratar de igualar, como de homogeneizar un estándar de las cosas que es absurdo. Claro. Y que es súper inhumano. Mira, me acuerdo, creo que te comenté esta anécdota, cuando trabajé algún tiempo en una escuela, bueno, una escuela muy compleja, y había una niña que lloraba mucho, que tenía una situación familiar bien compleja. Y claro, en ese llorar llamaba mucho la atención también, pues como que interrumpía, qué sé yo. Y una profe contó una vez muy orgullosa, como, no, lo resolví ya, logré ya, el otro día le dije, déjate llorar, no lloro más, así como bacán. O sea, lo que está haciendo es no contarte, con la larga. Pero esa idea de cómo convive con tu extrañeza lo más oculto posible, se lo Claro, pone igual al de al lado, claro. es intuitivo porque vivimos en eso toda la vida escolar, toda la vida en la universidad, toda la vida laboral también, Toda la vida. toda la vida. ¿Cachai? Y es curioso porque, o sea, curioso no es la palabra indicada, pero interesante para mí, que el payaso va, o este arquetipo, que ahora lo estamos hablando en la vía payaso, pero tiene otras vías también, se alimenta de lo que está oculto, de Claro, lo que está no manifestado, ¿cachai? Saca a la luz todo eso que uno te preferiría ocultar, esconder, es ahí donde va a poner el ojo y de eso, y eso le hace ser poderoso porque está integrando cosas. claro, Nosotros, la sociedad o adulta, o etcétera, occidental, todos los que seguimos esa inercia del automatismo, estamos fragmentándonos, porque gastamos energía en no, que esto no se sepa, que esto no sea así, que esto pasar piola. Entonces estáis fragmentando y a la larga la que te queda disponible es como, como sí, sí, como la yo mínima, encuentro ¿cachai? la parte menos interesante, por eso que tenemos, que somos todos iguales, digamos, porque eso busca que sea tu esencia, ¿no? Como todo eso que podría ser llamativo, que es diverso, que te hace tú mismo, es conflictivo. Y el payaso como que se habita distinto. O sea, tú mismo hablas como de esta idea de reírse de Ajá, uno. ajá. Y es conflictivo porque a la larga también te empodera, ¿cachai? Claro, Y eres menos dócil de ser dominado porque es como, por ejemplo, no sé, pues cuando uno tiene una conversación o alguna discusión con alguien, así como a conversar algo importante o como algo, a resolver algo, y si desde un comienzo llegáis es donde esa persona le decís, pucha, ¿sabéis qué? Reconozco que hice tal y tal cosa, la cagué aquí, estoy haciendo tales cosas para remediarlo, y el otro quiere estar como en conflicto, y dice, ya, pero es que tú, sí, te lo acabo de decir, ¿cachai? Sí, o sea, como, no, pero es que sí, la cagué, lo reconozco y estoy haciendo esto para remediar lo que cagué. claro. Entonces, como que no tiene por dónde entrarle porque tú antes, en ese sentido de reírte de ti mismo, como lo estamos diciendo, que es la herramienta del payaso, en este sentido que va más allá del payaso, que es el viaje interior de revisarse, conocer, chuta, esto lo hago porque estoy siguiendo tal patrón, tal automatismo, tal, etcétera. Es decir, que no se restringe el payaso a esa vía. Claro. eh, a la larga ya lo utilizáis para tu favor, po. Y el payaso en ese sentido agarra los defectos, las cosas particulares para compartirlas. Entonces ahí ya recién llega un punto, una fase, un paso en el cual le comparte al público todo ese viaje interior de reconocer de lo que hizo, ahora lo comparte y lo entrega, ¿cachai? Hola, aquí llegó el flaco. y, Claro. se, y con uno, y se pone, no sé, unas mallas apretadas, cortitas, ¿cachai? Que se le vea el ombligo y que Soy se más flaco de regresa. lo que creías, güey. Soy el más flaco de los flacos, ¿cachai? Entonces, no, si es que llega alguien, oh, flaco, ¿te cae alguna duda? ¿Cachai? No tiene por dónde ser como vulnerado en ese sentido. O sea,
está protegido, pero no porque hay un confrontamiento, no es porque hay un enfrentamiento, no porque vaya a enfrentarse a pelear, ¿cachai? Claro. Mira, me parece muy interesante como este foco de el payaso en el camino individual, ¿verdad? El payaso como en esto, el seguir este camino significa una serie de conversaciones con uno mismo y con el mundo, ¿verdad? Como reobservarse. ¿Cuál crees tú que es la relevancia o que pudiese ser la relevancia del payaso para la sociedad, digamos, como para mí que no soy payaso, Ujú, como ujú, cuál es la relevancia del payaso como arquetipo, ¿verdad? Como por qué existe y cuál es su efecto también. ujú. Mira, antes de entrar en esa pregunta, en ese tema, como sí quiero de lo que hablamos recién, recalcar lo que a mí me parece importante en este momento compartir y que quede así claro, es que como tú bien dices, este camino individual no se ciñe únicamente al que quiera ser payaso o payasa escénico, ¿cachai? Entonces como que lo que quiero compartir también, que son herramientas o visiones que cualquier persona ojalá las incorpore para su vida cotidiana independientemente de Claro, lo otro, porque como te digo, es la parte que está fragmentada, entonces eso permite que seamos carne de cañón y de todo lo externo que ahora para acá, ay, ahora para acá, ay, ay, ay. Pero claro, antes, ¿por qué voy para allá? ¿Cachai? Entonces como eso quiero compartir y que para que no se ciña, restrinja únicamente lo del payaso, y también hacer hincapié en que el reírse de sí mismo, o sea, como en ese vínculo, eh, esa parte que es de reírse de sí mismo, que si bien, como te digo, es el camino que hace el payaso, no tiene, no hay que ser payaso para reírse de sí mismo, claro, ¿cachai? O claro. sea, es súper difícil, pero es súper gratificante, porque la risa tiene un efecto de, que transmuta, ¿cachai? Entonces, todas estas visiones de a veces enojos o historias no resueltas, si es que uno, no te digo que uno anda riendo así, todo el rato de lo que le pasa, ¿cachai? No quiero que esa sensación de que no es menospreciar lo que está ocurriendo, pero el permitirse la risa de uno en ese asunto te permite a lo mejor verlo desde otra perspectiva Bueno, que le podéis entrar o aflojar, ¿cachai? Es como la risa tiene ese efecto como de sutilizar. mm, ¿Cachai? O sea, si lo veis, es muy específico en un niño, pero en un adulto también, que está así, y que no quiere nada, y como que súper amurrado, y la weá, y le generáis una risa, se ríe, se afloja, ¿cachai? mm, Entonces, y desde ahí lo podéis abordar y podéis hacer algo con eso. claro. O Hay sea, no solo físico, hay un efecto psíquico, la risa tiene todo un efecto como... totalmente. O sea, quiero que no quede únicamente como lo reírse de espectáculo, o sea, como algo de espectáculo, lo pasé muy bien, sino que ver el poder que hay en eso eh, para uno incorporarlo y chuta. Yo muchas veces me ocurre, obvio, que a veces puedo estar dándole vuelta a un asunto, una discusión o un tema y como que le puedo dar vuelta en el encuentro y de repente me viene a decir la ampolleta y me dice, no te estáis riendo de esto. O sea, como no está el presente, y por eso no quiero decir que se menosprecie lo que está ocurriendo, Claro, ¿cachai? Si no es que reírse, puta que soy cabeza dura, o, o ¿para qué le di tanta importancia? O sea, como esa fase que te permite hacer algo con eso y no es como un muro de cemento, po. Si un muro de cemento es imposible hacer otra cosa que no sea ese muro que ya está hecho, o lo derribáis a martillazo. Pero sí se pueden hacer formas distintas con la mezcla, ¿cachai? Antes de que llegue a esa densidad. Entonces, eso es como que quiero que recalcar de lo conversado recién, para lo siguiente que tú me preguntas de la relevancia que tiene el payaso presente en la sociedad, en la humanidad, en los pueblos. Eh, a ver, es una pregunta que no tengo respuesta. Eh, de verdad lo digo. ujú, Y entonces en ese sentido, o sea, no porque no la haya, sino porque como que no, como que se me escurre cuando creo como que se me escurre por las manos, agua por los dedos, como dice Buddy Richard. quizás Pero, claro.
Pero, o sea, si bien no tengo mi respuesta con mis palabras, me refiero, sí quiero compartir como algunas roles o relevancias que cumple esta figura del payaso en distintos contextos. Y aquí como ceñirme un poco más a ejemplos de que he visto, que he conocido, que he escuchado de esta figura, como te digo, el payaso que está presente en los pueblos originarios. Que aquí a veces, no quiero entrar en tecnicismo, pero lo que voy a decir a veces se puede relacionar más a lo que se entiende por payaso, otras veces por lo que se entiende por bufón. Como a veces se mezcla, a veces más uno, a veces más otro. Entonces, como por si digo cosas que no calzan con la definición literal de lo que podemos entender por payaso. Y por ejemplo, lo que he visto o escuchado que digo, wow, o sea, cumple un rol que cumple un rol que a lo mejor ningún otro figura, ningún otro estamento podría cumplirlo con la eficiencia que lo cumple el payaso o el bufón. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay en algunas comunidades del mundo andino donde está muy presente esta figura en fiestas, en carnavales, en su cosmovisión, y que cada cierto tiempo hay fiestas en las comunidades para celebrar distintas cosas. Y en las comunidades a veces ocurre que las familias que conforman la comunidad a veces tienen mucho roce, celos, ¿cachai? Que una familia ahí cree, porque como son comunidades los trabajos son comunes, ¿cachai? Entonces uno dice, no, y que nosotros trabajamos más que esto, y como que se empiezan el chisme, y se puede generar así un roce. Y en estas fiestas, el que cumple la figura del payaso, del bufón, este arquetipo, mediante la risa, la burla, saca a la luz este conflicto, ¿cachai? Pero burlándose, riéndose, para que aparezca, que aflore, pero para que la resolución no sean los combos, la violencia que podría ser con copete en un contexto más duro, podrían llegar a eso perfectamente. Entonces, es un mediador de conflictos para resolver situaciones y que seguramente no lo haría con esa eficiencia un juez Claro. o cualquier otro, sino que específicamente ese rol, o sea, es el que cumple ese rol puede llegar a ese punto de mediar conflictos que pueden llegar hasta la muerte, ¿cachai? Si es que no se resuelven y se... O por otro lado también en estas mismas comunidades andinas, también los cargos, las autoridades son rotativas. Entonces todos los años, cada cierto tiempo, el que es el jefe de la comunidad va rotando y todos tienen que ser en algún momento el jefe, en fin. Pero a veces ocurre que el que está siendo de jefe, el que está a cargo, abusa de su poder, ¿cachai? Entonces le tiene mal a uno y lo castiga más, o le da más pega, o le exige más, pero abusando del poder de esa persona. Entonces puede ser que este abusado o pasado a llevar, en este momento de la fiesta, despida ser este payaso, ¿cachai? O este bufón, y en la fiesta va y se burla del que era el que estaba a cargo, como que le devuelve todo esto, pero no para apuntar, ¿cachai? Sino que para que mediante todos presentes se haga el entendimiento y la conciencia de que el ser autoridad no significa abuso del poder, Claro. ¿cachai? Que estar en un cargo jerárquico no te permite pasar a llevar a los demás. Entonces, entre el trago, la fiesta, la danza, las burlas, los chistes, qué sé yo, se genera esa para que el tipo tome conciencia y los demás también tengan susto, entonces a la siguiente, quizás no ser tan cabrones después. Claro. En otras partes, en otros contextos, es el que encarna, por ejemplo, lo que no está manifestado, lo que está oculto, lo que está en la sombra, lo que nadie quiere ver, ¿cachai? Que todos saben, pero no tiene mejor cállate, ¿cachai? Claro. Esas duras. Y en contextos específicos, ceremoniales, de fiesta, o cuando aparece, trae a la luz, manifiesta todo eso oculto y lo saca a la luz, ¿cachai? Y a través de la risa, la burla, puta, pa, manifestar lo que estaba oculto, ¿cachai? Claro. Entonces, bien, tiene un trabajo, ese es un trabajo muy heavy en el sentido porque es un trabajo muy
relacionado con la sombra. Claro. Esa figura también te alimenta la vocecita que está aquí con cada uno de nosotros, ¿cachai? Que todos la tenemos todo instante, que nos está hablando, que de repente. Entonces es el que también nos enseña a uno aprender a relacionarse con esa vocecita, que durante el día o está jodiendo, o ya cállate, o cuándo vaya a callar, o sea, o o le permitimos que agarre el control y estamos todo el día así, Esta figura en, activa o se conecta con esa parte para que la persona aprenda a entrenarse de no distraerse, ¿cachai? Porque, y hay una de dos, o te enojaste porque te molestaste y ahí caíste en la trampa, o es un aprendizaje, un entrenamiento entonces de enfoque, ya, yo sé que quiero eso, voy para allá, me concentro en eso, y bien, y no estoy, porque en la vida cotidiana estamos llenos de distractores a todo rato, todo es una distracción, aquí en lo urbano es distracciones, y estamos a veces en situaciones X, o por no atender eso, somos puta, como los mosquitos de la luz, ¿cachai? Va para allá, como nosotros si fuéramos el mosquito y uno lo va para allá, para allá. Entonces, esta figura también, a veces muy cruelmente, pero encarna ese rol para aprender a desarrollar lo que es la atención y también el aprendizaje con la sombra de cada uno, con la vocecita de cada uno, ¿cachai? Decir, puta, ¿sabéis qué? Vaya a estar siempre. Partamos por ahí. Acepto, asumo, partamos por ahí que siempre es esa de creer que algún día no vaya a estar o vaya a decirme solamente las cosas que quiero escuchar. Mentira, no existe. Entonces, si es que es así, bueno, hagamos algo, amiguemos, no sé, ¿qué te gusta? O sea, como, si vamos a estar Reconozcamos ahí todo primero. el tiempo, hagamos algo para llevarnos bien, o que no sea una tortura eterna, ¿cachai? Mira, acá hay Entonces, varias cosas que se comentan, pero quería abordar un poco eso primero, que creo que da ahí en el clavo, que es esta contradicción permanente de el sobreestímulo, ¿verdad? Esta idea de la diversidad, esta idea de constituir más allá de un solo camino, pero a la vez el castigo tremendo. O sea, yo pienso yo te conté alguna vez que hice muchas clases particulares y era el peor de los peores. O sea, le hacía clases de matemáticas a un niño que le explica mal en matemáticas, ¿cachai? Que viene del colegio ya de 8 horas, y además que tiene rojo, y además que está obligado, ¿cachai? O sea, eres claro, un enemigo, pero no tan lejano lo que pasa en la escuela, pues en la escuela ni siquiera tenía el derecho a no pescar, ¿cachai? Porque también hay un reto por el no concentrado, ¿cachai? Y claro. no, pero el profe de química hace solo química, pues no tiene que pescar historia, biología, física como los niños y niñas, entonces como que esa idea de arreglémonos de una con esto que tengo acá que me está tirando como tensionando por otro lado, es muy contradictorio a la vida como culposa que nos mete. Si nunca vamos a cumplir los estándares, nunca estáis bien, siempre te equivocaste en algo, ¿cachai? Como, Ajá. ya, eres buen payaso, pero ¿qué tal la PSU? ¿Cachai? Como todo ese rollo permanente. Muy Es feo. que, es que por eso, como te decía antes, el payaso, el bufón, su campo es en el cual la masa o la gente o todo no atendemos, ¿cachai? Bueno, Cuando vaya a hablar con alguien o estáis con alguien, por más cercano, nadie considera que el otro también tiene su vocecita. Todos claro. creemos que es como de uno nomás, no, si esto me pasa a mí nomás, ¿cachai? Uno cree que los demás no, entonces como que aparentáis para que no se den cuenta que está ahí, pero es, es una cosa que no está ni siquiera considerada y es de todos, de todas, todo el tiempo. Es Mira, como... sí, ¿ah? dale, dale. No, dale. Y ahí como, nada, como decirte que así como el payaso, como su herramienta es, o su arma, no sé, su particularidad, es que se ríe de sí mismo, es Dale. decir, parte riéndose de sí mismo para generar una risa o para generar lo que genere. En este caso, el bufón también, a mi modo de ver, también parte desde un camino interior, pero en vez de ese camino interior de reírse de sí mismo, como es el que más tiene la atención en el afuera, porque pone la punto, qué sé yo,
el que, mira, esto pasó ahí, parte entonces de su bufón interior, pues, weón. O sea, como de aprender a lidiar con, oye, flaco, tú estás hablando que está bonito esto de reírse de ti mismo, pero yo te veo que te enojáis más que la chucha, que, que no siempre querís reírte y que a veces te ponís, eh, te le dais vuelta a las weás, y es con ese bufón interno que te está apuntando a ti mismo, y también ese, así, pues, bueno, también amigarse con esa voz que puede ser muy tortuosa, muy juzgadora, muy tenaz, pero al aprender también de relacionarse con eso, porque es un aliado a la larga, te está apuntando en, en los lugares donde tú no querías ver o querías ser el weón. ¿Qué pasó ahí? Te estás haciendo el lindo aquí, oye, tú en verdad no eres tan así como estás aparentando, es porque te gusta esta persona, ¿cachai? Está como, en ese sentido está siempre yendo a lo oculto, a lo que no queréis ver, a lo que no se manifiesta. Mira, acá mencionan cosas, va muy en la línea. Gonzalo mencionó cuando hablábamos al inicio del camino del payaso como esta idea de herramientas, decía. Me imagino que tiene que ver con eso que decías de este camino no es solo para el payaso, ¿verdad? Como podéis recorrerlo Ajá, y dedicarte a ser payaso. ajá. Valentina preguntaba por la diferencia entre payaso y bufón, que era mucho lo que estaba abordando ahora. E incluía además el concepto de juglar. Yo desconozco, me imagino que se relaciona con el bufón, el juglar, ¿o no? El Como, juglar es más bien como, a ver, no soy tan conocedor del asunto, claro, pero más bien el que cuenta historias, cuenta cuentos, claro, cuenta lo que está ocurriendo de una manera pública. Puede claro. ser tener así una relación más cercana con, Como con el bufón. a la larga son espacios que, según entiendo, o arquetipos que habitan en lo incómodo, como habitan, existen como en relación con esto que no se ve, que se oculta, que no se comenta, que además es como Ajá. visibilidad, ¿verdad? Como en ese espacio. Pero Mailén, lo incómodo no es el payaso o el bufón, lo claro, incómodo es los temas que no se hablan, claro, claro, ¿cachai? Uno lo relaciona incómodo con, no sé, con el bufón que puso en el tapete tal tema, pero lo incómodo no es él o ella. Lo incómodo es que te está diciendo, oye, ¿qué onda Vaticano? ¿Podrían hacer un jardín infantil? claro. ah, como, te duele, ¿cachai? Pero no es que el bufón sea incómodo. Lo incómodo es lo que hacemos los humanos y nos hacemos los giles que no lo queremos asumir. El no es el conflicto a la ¿Cachai? larga, claro. La apariencia es incómoda. O sea, llega un punto que... Mira, eh, acá mencionaba Mailén la idea de humanizar, cuando hacía este contraste, como esta disputa del bufón como tensionando los abusos, me acuerdo que fue en específico en la dinámica de poder, ¿verdad? El jefe, qué sé yo, bajar la tierra como, epa, seguir de los nuestros también, ¿verdad? Como, claro, claro, sí. sí, Es como, ¿a dónde te vas? O sea, como, como te decía también, estos ejemplos que te di, también se podría como sintetizar una de las relevancias o roles, es que es un personaje, un arquetipo que está apaleando el ego claro, constantemente, ¿cachai? O sea, puede ser incómodo para uno porque para el ego es incómodo. sí, Que te digan tal así como tal cuesta que tú querís pasar piola o qué sé yo, que quede manifiesto y te lo digan tan de frente, ay, ¿qué te pasa? bueno, Entonces estás siempre provocando estos que te estoy contando, como estás generando esa provocación también para que aflore el ego en el sentido de cada persona o cayó en la trampa, se enojó. claro. Ay, vos que te creís, cochito madre, que me venía a decir tal weá. Caíste en la trampa. O masticar, callar, bajar el moño y, ay, sí, en verdad me estaba creyendo la raja y en verdad, puro cuento. Claro, que también es muy similar a esta deshumanización, como sacar lo distinto, digamos, que ocurre, ponte tú con la figura del profe, que a mí me llama mucho la atención, como esta idea de que el profe no tiene pena, ¿cachai? El profe no tiene problema en la casa, Claro, que no le pasa nada, porque está ahí, no dice ni gato, ¿cachai? Siempre como mucho ruido cuando la hago el profe como que hace algo humano, ¿cachai? Como siente cosas. Que no es menor que se construya esta imagen, porque a la larga es un simbolismo permanente
que también es el mismo relato del control a tus emociones, ¿cachai? Lo mismo que justifica una serie de cosas como el histérico pierde, ¿cachai? Cómo nos construyen en esa dinámica de las y los poderosos son quienes son estoicos, ¿cachai? Quienes no les pasa nada porque no le entra el pecho al bala, ¿cachai? Esta idea de la política es sin llorar, todo ese círculo metido, pues me parece muy interesante esa disputa que hay, como ya la existencia del payaso es un problema, lo hablábamos el otro día, como el payaso es un error en la Matrix, ¿no? Como no debería existir en este mundo que busca otra cosa, y esa tensión es muy buena, ¿cachai? Es muy potente. Acá la Vale pregunta, ¿cómo podemos explorar el payaso interno que cada uno tiene? Una buena pregunta. Vale. Vale, antes de Ujú. entrar en esa pregunta, como quiero tomar algo de lo que tú dijiste, de lo que estaba ahí hablando, es que hay una cosa, por eso siempre remito a lo que digo yo, al camino interior, o sea, a la introspección de revisar, chuta, ¿por qué considero tal cosa? ¿A qué me refiero? ¿Qué es eso de que el político, porque es político, o el diputado, porque es diputado, es un honorable? Claro. Sea, porque ganó una elección que puede haber sido, la compró, estafó, pagó más, etcétera, pero ya eso automáticamente lo pone en un estatuto de honorable. O el que es político presidente ya son como que tienen todas las respuestas. Como decís tú, el profe está siempre bien. O sea, qué raro lo que se nos genera a nosotros, como mentalmente, que llegamos a ese punto de hacer asociaciones tan absurdas. Mm. Y automáticamente, como lo que hablamos, esa persona estudió medicina, debe ser muy saludable. Claro. Psicólogo ¿Por no. qué? Quizás no. O, entonces, como digo, el payaso está siempre, no es, o sea, puede ser molesto porque se hace esas preguntas, po, o sea, ¿por qué? Si te eres honorable, demuéstralo, demuestra que eres un ser de honor, Claro. no porque te ganaste una elección, tengo que no porque. eh, no porque se me fue, disculpe, o sea, No porque te eligieron automáticamente tenéis resueltos claro, o los temas sea, ¿por morales. qué tenemos esa necesidad de hacer asociaciones tan Claro. inmediatas, ¿cachai? Y tan absurdas? La gran Arturo Y Vidal, la gran selección chilena en última instancia, pues son buenos jugadores, claro, por último, no o para por último, ¿por qué un jugador de fútbol que es bueno tiene que más encima decir cosas inteligentes o dar ejemplos claro, humanitarios? Bacán si lo hace, ¿cachai? Pero claro. si no, no, ¿cachai? Nunca dijo, yo voy a decir cosas interesantes. Y no, ¿por qué se exigen esas cosas, ¿cachai? Y bueno, y para responder la pregunta que hizo Valentina, que le mando un abrazo, es más o menos como retomando lo que dije. Yo creo que, a ver, desde el comienzo, por eso quería decir que el payaso recorre un camino que tiene esa sabiduría original, por así decirlo, bien rimbombante, para que quede como wow, que es en que todo empieza, el primer movimiento es hacia uno, ¿cachai? O una, porque es ese camino interior de introspección donde yo tengo que reflexionar, donde yo tengo que encontrar con eso que yo creía verdad. ¿Por qué creo que es verdad? Porque en verdad siempre me dijeron que eso era verdad. Ya, para ellos será verdad, pero en verdad para mí no es verdad. Y o por qué creo, o sea, como entrar en todo eso que es únicamente primero un movimiento interno. Y recién ahí viene hacia afuera el decir, yo ya me di cuenta que eso que tú dices que es verdad para mí no lo es, entonces voy a seguir otro camino. Claro, ¿Cachai? Entonces, como para sintetizar eso, ese movimiento la vida es de adentro hacia afuera. claro. Entonces, siguiendo esos pasos de siempre, independientemente, ahora estamos hablando del payaso, pero un consejo que para todos es siempre considerar la primera fase, como decíamos, de ese camino interior, de ese descubrimiento, de vaciarse las cosas que me sobran, ¿cachai? De todas las informaciones que me acumularon, que me metieron. Y la herramienta esencial que te digo que es el reírse uno mismo. O sea, si es que uno se encuentra con que es de tal manera, y obviamente a la primera no resulta, y a la segunda y a la tercera quizás tampoco, ¿cachai? Y quizás siempre hay que estar ejercitándolo, renovándolo, manteniéndolo presente, es el tener presente ese reírse de uno mismo, de te reconozco que soy de tal forma. No quiere decir que tengo que ser de la manera contraria, ¿cachai? Claro. Pero
sí, reírme, puta, sí, soy un cabeza dura con tal cuestión, o puta, me amurré, y, ¿te amurraste de qué? O sea, como siempre tratar de encontrarle la otra perspectiva, el otro espacio, para que esté presente la risa, ¿cachai? La risa, reírse de la situación. Y ojo, que quiero decir también que como todo, como toda arma, como todo poder, tiene es un arma de doble filo. Puede ser usado tanto para lo que uno quiere construir como te puede destruir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto en específico en la risa? No es andar así riéndote de todo el rato, porque eso también lo que te podría permitir, lo que hemos hablado, también perfectamente es una máscara y una coraza de no, si haces siempre bien, no, si nunca pasan cosas, ¿cachai? No significa entonces menospreciar lo que ocurre, pero tampoco hacerse el gil y estar así como, todo, riéndose así, Sí, te cacho. como una manera de evitar. Claro, sí, es interesante porque a la larga es un poco lo que hablaba antes, como yo reconozco, yo me río, pero primero reconozco, primero, y ese espacio del reconocimiento que siempre se nos niega también, pues sí, yo me acuerdo mucho el concepto de la normalización que lo aprendí alguna vez como en los espacios más pedagógicos, que es súper, súper duro, porque ¿cuál es la norma en un espacio que debería estar transformándose? ¿Cachai? Como, y si sales de la norma, apretamos de eso. Quizás si sales de la norma porque la norma no está bien también. Creo que el partir reconociéndose es un ejercicio, como mencionabas tú, de mucho, mucho poder, pues muy incómodo también para quienes no quieren que salgamos de ahí, para no ponerle apellido, digamos. Ujú. Y acá voy a tratar de resumir la pregunta que hizo Diego. En general habla de el payaso. Chuta. Perdona, Diego, si te molesté mientras escribía y todo eso, si te interrumpí. Oye, te cuento como dato anecdótico que está la Pati también mirando, nuestra profe del colegio, pero ya por Facebook. ¿En serio? Sí, eso, Hola, saludos, Pati. qué entretenido. Bueno, habla Diego de el payaso cuando tú lo mencionaste como este posible mediador de conflictos, ¿verdad? En comunidades. Ajá, Claro, ajá. él como que dice que asume un rol neutral en ese conflicto y que eso ocurre y que ha ocurrido finalmente en contextos como actuales. Es lo mismo que mencionábamos, como el checopete, ¿verdad? Todo esto que juegan como el rol del payaso y que son casi todos de No, no, pero no. No, pero ¿puedo hablar? O sea, lo que yo quería decir es que en realidad lo que vemos en la sociedad es que no, los humoristas no siempre juegan un rol neutral, pues, sino de que ocupan una posición en la reproducción de cierta cultura, ¿cachai? Como por ejemplo el Checopete no juega un rol neutral en la dominación de género, ¿cachai? Sino que juega un claro rol en la reproducción de la misoginia y la violencia, ¿cachai? Entonces ahí como que me preguntaba qué otros arquetipos de payaso, de humorista identificáis como expresiones culturales de distintas clases en Chile Vale, actualmente. vale. De Claro, partida o sea, con el ejemplo que diste así puntual, no lo considero payaso, pero ni bien, en lo absoluto. claro. ¿Por qué? O sea, como para hacer una diferenciación simple, para no entrar tanto en tecnicismo, lo que entenderíamos por humorista o comediante, puede hacerlo, o sea, por lo general lo hacen evitándose ese primer fase que estamos hablando, que es la de reírse de sí mismo. Claro. Y aparte de un lugar en el cual él se puede reír de lo otro, pero nunca está él reírse de sí mismo. ¿Cachai a lo que me refiero? Entonces eso es como lo que para mí diferencia y, y no considero que ese ejemplo sea... Pero, por ejemplo, cuando hablábamos la otra vez de Yerko Puchento, que era un espacio bien interesante porque yo te comentaba lo que a mí me generaba, ¿te acordás? Como efectivamente era una figura que a mí me complica porque de alguna forma genera cierta crítica interesante en la tele, etcétera, pero bajo cierto esquema, ¿verdad? Ajá. Y también pareciera no salirse de ese espacio que muchas veces lo he usado, que personifica a Yerko Puchento como es él, no soy yo. ¿Verdad? Que es una estrategia bien interesante para decir como, vale, yo critico, pero hasta acá estamos, pues, ¿cachai? De aquí para allá, problema de él que sale esa media hora, digamos. Creo que apunta un poco para allá, como finalmente Vale, vale. claro, y ahí Gonzalo lo menciona como, claro, payaso y humorista son cosas distintas, no Ujú. son sinónimos.
Claro. No es solo el hacer reír, que me parece, claro, A ver, lo que yo estaba hablando, la visión desde la cual yo lo estoy hablando, la he querido compartir como desde el, comillas, el ideal del propósito original que tiene este arquetipo, ya sea payaso, ya sea bufón. ¿Cachai? Como hacer ese lineamiento de lo que yo entiendo, el propósito, el por qué existe, cuál es la relevancia y por qué existe, es necesario que exista. Ahí o sea, como para que quede claro como esa parte, como, por eso digo como el ideal. Y de ahí después quienes lo encarnen, no necesariamente todos o todas siguen esos mismos lineamientos. claro, En muchas, por ejemplo, en estos lugares que comenté, estos ejemplos del mundo andino, gente muy sabia de la cosmovisión y conocedores, muchos me han dicho, mira, lo que yo he comentado es el propósito original del por qué, pero ahora ya casi no está, o hay menos, o el que lo cumple no cumple el propósito, ¿cachai? O se ha desvirtuado, quizás ahora en algunos momentos, en algunos contextos es, viva la joda y nos curamos y nos reímos, ¿cachai? Perdiendo el propósito del espíritu de este arquetipo, como lo estamos diciendo, ¿cachai? claro. Sí, pues claro, el payaso es, igual como hablábamos la otra vez, como igual hay una persona detrás de ese payaso o- Claro. y que algo piensa. Y ese algo piensa es ser. Exacto. Y es muy interesante eso que dices porque vuelvo a lo que hemos conversado, de siempre regresar ese camino interior, ¿cachai? Porque si la persona que lo está encarnando no está constantemente iniciando nuevamente desde ahí o tomando la consideración en este caso, de reírse de sí mismo, o sea, como tomarlo como realmente con la importancia que tiene, fácilmente ese poder que puede detonar siguiendo los pasos correctamente y se salta un paso o hay una parte que no la aborda mucho porque ya es genial, ya es, etcétera, ese mismo poder puede ser más limitado o hasta mismo puede transformárselo en contra, Claro, ¿cachai? Muchas veces yo he visto, y no sé, o como algunos que les come esta energía. Entonces tú lo veis como el tipo que está así como queriendo ser el loco todo el rato, como llamando la atención y le decís como, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? O sea, como que el poder que puede detonar, ¿cachai? Puede más encima transformarse en el contra. Y, sí, pues nos lavamos las manos eso. Mira, acá, como para ¿cachai? ir tomando un poco la idea, para poder ir haciendo el cierre también, eh, ¿qué pasa con el pantufla en el 2020? O sea, desde, bueno, digamos, desde el momento en que Chile como que se da vuelta el 18 de octubre para adelante. ¿Cómo te has adaptado toda esta cuarentena? ¿Cómo se adapta también el mundo del payaso en esta crisis? Porque es bien complejo, digamos. ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo lo vivió también tú, como el pantufla? La cuarentena sí en particular, Ujú. chuta, es una situación bien, como digo, particular, tanto en lo personal y para todo. O sea, es como, que un escenario bien extraño. Y en ese sentido, como en muchos rubros, yo creo que hay un replanteamiento del oficio en lo inmediato y he visto muchos colegas y muchas colegas que, bueno, han utilizado estas herramientas a través del Internet, o sea, seguir generando su existencia. Eh, Así como puristamente hablando, es súper duro para el rubro del payaso porque el payaso existe en cuanto tiene una interacción directa con la persona. Claro, ¿Cachai? No es una obra de teatro que tú vas y así es tu parlamento, tu diálogo, tú sabes lo que hay que hacer y no sabes, y haces como que no pasa nada aquí, ¿cachai? claro, El payaso existe en el momento en que se genera la conexión, el contacto con la gente. Puede tener algo preparado, pero está nutrido todo el tiempo de ese contacto directo. Entonces, puristamente hablando, eh, esta vía es como distinta, pero también está ahí la gracia, el arte de ver cómo uno
se replantea la situación. Igual yo creo que el payaso en su espíritu, en primer momento que no sea delito estar en la calle, va a estar en la calle y, o sea, y no te compre el cuento, ¿cachai? O sea, está bien, puede ser que se ponga barbijo, que haya distancia, pero no se va no va a rendirse bajo las órdenes de los que quieren dar las órdenes. O sea, ese espíritu rebelde por naturaleza, por todo lo que hemos hablado, ¿cachai? No por llevarla contra adolescentemente, Claro. sino que es como ya, bueno, allá tú, pero vamos a encontrar la manera de que quizás, obviamente, respetando algunas cosas, pero no puede ir en contra de esa esencia, esa naturaleza, Claro. ¿cachai? El payaso es el que encarna todo esto que estamos hablando de que mantiene vivo ese espacio del reírse, de la risa, del mirar las cosas con otro ojo, ¿cachai? De traer otros universos. Sí, pues, o sea, el payaso está guardando como están guardando, como nos estamos guardando todos, digamos, esperando a salir de nuevo. Claro, por eso te digo, hay casos obviamente y genial que lo hagan, que están utilizando estas herramientas, ¿cachai? No es que estén así stand-by, porque no todos, porque a lo mejor pueden darse ese lujo de un stand-by. Pero, y quizá encontraremos nuevas vías, pues, encontrarán nuevas vías y va a llegar un punto en que los computadores se van a desarrollar en el sentido del humor. Puede Y ser, habremos ganado la batalla una vez más. avanzando a poco. Oye, para ir cerrando por la hora, primero, bueno, te agradezco, yo te lo comenté cuando lo hablamos varias veces, que para mí esta es una conversa muy de aprendizaje también, porque son dudas que yo también tenía y que tengo todavía. Yo Eh, también las tengo. claro, que eso es muy bueno, poder compartir un rato, poder ver cómo que sale de la vivencia también del seguir este camino que tú sigues. Creo que no solamente los grandes académicos y literatos tienen que tener voz, sobre todo en un mundo en que cada vez le reconocemos más valor a la experiencia y a la vivencia concreta. O sea, efectivamente el convivir en diversidad es reconocer que ese otro tiene algo que decir y que no puedo sentarme en mi casa a leer muchos libros para entender lo que quería decirme. Quizás hay que escucharlo de pronto. Recordar también este Yo video. también tengo mis diplomas, no me menosprecio. Muy bien, no lo vi a tiempo, no lo vi a tiempo. No sé, el timbre de Harvard. Claro, estoy aprobado, estoy especialista. Nada, bueno, el video este yo lo voy a subir también a las redes sociales, ahora lo estoy transmitiendo por Facebook Live, que queda ahí, y luego lo subo también a la página de Saber Lúdico. Les quería proponer a las personas que tenemos si pueden prender la cámara para que tomemos una foto Yo final. puedo nada más hacer Por favor, un cierre. con la gente hablándonos para saber a quién le estamos hablando. ¿Cómo? Que la gente ojalá prenda la cámara para ver a quién le estamos Ah, hablando. vale. Sí, Bueno, primero que todo, nuevamente agradecerte mucho, Andrés, la oportunidad de invitación. Ha sido también muy interesante para mí todo esto que hemos conversado y me ha ayudado mucho a mí también. Y bueno, agradecerle a las personas que están aquí conectadas por Zoom, por Facebook, o los que la vean después. Y ojalá haya cumplido lo que quería compartir, que si bien a través del pretexto de lo que entendemos, de que se puede hablar del payaso, que queden así herramientas o visiones de que es un camino que está al alcance de todas y todas, independientemente si después por eso quieran seguir el camino escénico, artístico del payaso, sino que ojalá que queden por lo menos esas herramientas esenciales para incorporarlas desde ya, aplicarlas, ¿cachai? Lo que siempre ese camino interior, ir hacia adentro, de ahí hacia afuera, ver lo demás, ¿cachai? Y reírse, la risa de uno mismo. Eso es lo que mi objetivo con todo esto, es compartir esas herramientas. Voy a Que a mí tomar, me han hecho muy bien. voy a tomar una foto, si quieren ahí ¿Vale? prepararse, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Gracias a todos, a todas. Estamos casi entre pura familia, así que muchas gracias. Buena. Pueden abrir el micrófono, ya voy a sacar el grabar. Ahora, saludos.